Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias. Buenos días para todos los oyentes que nos escuchan a esta hora de la mañana en Noticias El Visionario, voces y lecturas de la información. Hoy jueves 29 de agosto de 2024, les damos la cordial bienvenida a esta propuesta informativa para la región central de Colombia, a quienes nos escuchan a través de la frecuencia 4 FM y también en las diferentes plataformas. Escucharemos a continuación noticias de Bogotá, Cundinamarca, la región y del mundo. Bienvenidos. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, califica de interferencia la nueva acusación en su contra por intento de revertir su derrota electoral del 2020. El candidato republicano argumentó que el Departamento de Justicia violó su propia política al tomar medidas tan cercanas a los comicios. Este martes, la Fiscalía Federal presentó una imputación revisada para cumplir con el dictamen del Tribunal Supremo sobre la inmunidad presidencial. El documento mantiene los mismos 4 cargos, pero ahora se busca distinguir las acciones de Trump fuera del cargo de presidente de aquellas otras que podrían enfrentar cargos por sus deberes públicos que serían inmunes al procedimiento. El 6 de enero del 2021, un mitin convocado por el republicano culminó en el asalto al Capitolio, causando varios muertos. Vamos con nuestra sección en breve. Falleció el futbolista uruguayo Juan Izquierdo 5 días después de haber sufrido una crisis cardíaca durante un partido de la Copa Libertadores. Así lo dio a conocer el Club Nacional de Uruguay, equipo donde jugaba el deportista de 27 años. Asimismo, la entidad expresó sus condolencias a la familia y las personas cercanas al futbolista. Cabe destacar que Izquierdo se encontraba internado desde el jueves en un hospital de Sao Paulo con un cuadro que había empeorado en las últimas horas. Debido a esta situación, el campeonato de fútbol uruguayo se mantuvo suspendido. López Obrador reafirma su compromiso de búsqueda y justicia en el caso Ayotzinapa. La declaración llega después de la reunión del presidente con los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos. Según un comunicado oficial, se han intensificado las acciones para localizar a los 43 jóvenes desaparecidos, reconociendo la necesidad de hacer justicia para ellos y sus familias. Sin embargo, los padres de los normalistas están considerando romper el diálogo con el actual gobierno. Anuncian que esta podría ser la última reunión con el presidente antes de que termine su mandato sin resolver el caso. Durante el encuentro se les informó de la detención de 2 personas más involucradas en esta historia. Sin embargo, Vidulfo Rosales, abogado de las familias, denuncia que, aparte de un par de arrestos, no han sabido avances sustanciales de la pesquisa. Los padres también acusan que el diálogo con la presidencia ha caído a los niveles más bajos y esperan que el próximo gobierno pueda redireccionar. El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información con la actualidad de Bogotá y la región. La convivencia con mis compañeros son buenas. Tenemos que aprender a respetar a los compañeros de acá del colegio, porque la pelea es muy mala. Cuando tenemos problemas con nuestros compañeros, hablamos con ellos primero que todo. Hablamos con los profesores para que hablen con los papás, para que pues les hablen en las casas, para que convivan más con los compañeros. Proteger a nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes y garantizar que los entornos escolares sean espacios seguros es una prioridad para la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. Por ello, en conjunto con la Policía Metropolitana de Bogotá, hemos reforzado nuestras estrategias para desmantelar bandas criminales en zonas cercanas a las instituciones educativas. Estas acciones buscan eliminar amenazas que ponen en riesgo la seguridad
y el bienestar de los estudiantes, sus familias y el equipo docente, construyendo así un entorno más seguro y tranquilo para toda la comunidad educativa. En una ciudad donde nuestras niñas, niños y jóvenes estén seguros, todas y todos lo estaremos. Nuestro compromiso es con la transformación integral de los entornos escolares, con vigilancia permanente, promoción de una cultura de convivencia e intervenciones que incluyen mejoramiento de infraestructura. Buscamos crear espacios que no solo sean seguros, sino también propicios para el desarrollo personal de nuestros niños y jóvenes. Estas acciones están alineadas con los objetivos del Plan Distrital de Desarrollo, Bogotá Camina Segura, que promueve una ciudad más inclusiva y segura para todos. La convivencia pacífica es esencial en nuestros colegios y comunidades. Por eso, hemos implementado programas específicos para prevenir la violencia y el consumo de sustancias psicoactivas, trabajando de la mano entre las comunidades educativas y diferentes entidades del distrito. Nuestro objetivo es consolidar entornos escolares inspiradores, donde el respeto, la solidaridad, la cooperación y el bienestar común sean una realidad, asegurando que las y los estudiantes crezcan en un ambiente que les permita alcanzar su máximo potencial. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. El trabajo de las mujeres latinas es una contribución fuerte y consistente a la economía estadounidense y su peso no ha dejado de crecer en la última década. Estas son las conclusiones de un estudio de investigadores de la Universidad de California financiado por el Bank of America. En 2021, las latinas contribuyeron con 1,3 billones de dólares al PIB de Estados Unidos frente a 661.000 millones en 2010. Esto implica una tasa de crecimiento de más de 50% a lo largo de la década y casi triplica la de los grupos no latinos durante el mismo periodo. Aunque representan solo el 9,3% de la población del país, las mujeres latinas son responsables del 30,2% del crecimiento de la fuerza laboral desde 2010. Y la contribución de las latinas es comparable a todo el PIB de Florida. Cifras contundentes que analizamos con nuestro compañero en Nueva York, el periodista Argemino Barro. Argemino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué datos han manejado los autores de este estudio y cuáles son las razones del crecimiento? Bueno, los autores de este estudio han manejado datos oficiales publicados por el gobierno, tanto datos económicos como datos demográficos que apuntan, como mencionas, a una mejora muy sustancial del poder económico, de la producción económica, la contribución de las mujeres latinas en Estados Unidos, una producción similar al PIB de Florida. Es verdad que en este informe se han publicado otros 6 a lo largo de los años, también por los mismos investigadores y financiados por Bank of America, con lo cual ya tenemos una tradición de estudio de este peso demográfico. ¿Cuáles son las razones? Bueno, hay 2 razones. Una es que la población latina en general ha crecido en los últimos 15 años, pero sobre todo ha cambiado la imagen de la mujer latina media. Hace unos años, unas décadas, hablábamos sobre todo de mujeres que habían venido de otros países en América Latina, inmigrantes, a veces no dominaban el inglés y tenían un nivel educativo tendente a bajo. Ahora mismo, una mujer latina sobre todo es una mujer que ha nacido en Estados Unidos con más oportunidades, que por supuesto habla el inglés como lengua materna y que por tanto ha tenido una vida en la que ha podido alcanzar oportunidades económicas mejores y ha aumentado su peso socioeconómico. La mejora de las mujeres latinas económica es 9 veces más rápida que la de los otros grupos demográficos, así que son sin duda datos bastante sustanciales. Pues sí, qué bueno lo que cuentas, Argemino. Este informe toca de lleno un tema candente en Estados Unidos, ¿no? La contribución de los inmigrantes a la economía. ¿Cómo está el debate en este momento? Bueno, el debate ahora mismo está muy caliente. Todos los días los candidatos Kamala Harris y Donald Trump están acusándose mutuamente de cuestiones relacionadas con la inmigración y es un tema, el espectro derecho de la política, pero también tiene, por supuesto, una dimensión económica. Y aquí podemos ver algo más tendente al consenso. Diferentes informes han dicho que la inmigración, tanto legal como irregular, es una baza económica para Estados Unidos, fundamentalmente porque evita que Estados Unidos tenga un declive demográfico, por ejemplo, como el que vemos en la mayoría de las naciones europeas o en Japón, y por otro porque Estados Unidos sufre desde hace tiempo una escasez de mano de obra en el mercado laboral y los latinos contribuyen a satisfacer esta escasez y a potenciar la economía.
Datos interesantes, importantísimos para el crecimiento económico de Estados Unidos. Muchísimas gracias por el análisis. Y vamos con un resumen de otras notas económicas de la jornada. Al igual que ya hizo la Unión Europea, Chile ha aprobado una normativa para universalizar el cargador de aparatos electrónicos. En un plazo de 2 años, los nuevos teléfonos móviles deberán utilizar solo un tipo de conector de carga. Y lo mismo ocurrirá con el resto de dispositivos, pero en un plazo mayor de 4 años. Así, Chile se convierte en el primer país latinoamericano en tomar una medida de este tipo. En Brasil, las autoridades informaron de que la oleada de incendios forestales que azotaron la semana pasada el sureste del país afectó duramente el sector agropecuario, uno de los principales motores económicos. El fuego dañó cerca de 4.000 propiedades rurales y causó pérdidas de 180 millones de dólares, según estimaciones preliminares oficiales divulgadas este lunes. El Fondo Monetario Internacional aprobó este martes una nueva línea de crédito flexible de 2 años a Chile por un monto de unos 13.800 millones de dólares. Está destinado a la prevención de crisis. El FMI sostiene que las perspectivas del país han mejorado gracias a las exportaciones mineras y a la recuperación del consumo, pero que Chile sigue expuesto a elevados riesgos externos. Están escuchando El Visionario Noticias. Colombia, un país donde la diversidad es la esencia. En cada rincón de su territorio crece y florece la riqueza natural que forma paisajes de ensueño. En este inmenso ecosistema sobresale la cultura de sus territorios, la alegría de sus gentes que mano a mano siembran las semillas para un mejor mañana. Es su trabajo el que mueve al mundo. Es aquí, en el país que es potencia de la vida, donde se realizará la 22ª Conferencia Interamericana de Ministros y Ministras de Trabajo de la Organización de Estados Americanos, bajo el lema El futuro del trabajo en las Américas, cimentando la paz, la justicia social y la acción climática. Este es el principal y más importante espacio de discusión política y toma de decisiones en temas laborales del hemisferio. El encuentro sucede en un momento de cambio para Colombia, en donde avanzan las reformas sociales y la justicia laboral. Este pujante país, el país de la belleza, recibirá por los siguientes 3 años la presidencia de la Conferencia Interamericana de los y las ministras del trabajo de la región. Les esperamos. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. La vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, encabezó un acto por el Día Internacional de la Conmemoración y Homenaje a las Víctimas de Terrorismo. En su discurso, la funcionaria eludió la polémica sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar y destacó su postura de desafiar la historia oficial. Permítanme mirar atrás con orgullo por haber desafiado la historia oficial y hacerlo en nombre de los inocentes a los que les arrancaron la vida y el recuerdo. Porque hasta de eso les quitaron el derecho a ser recordados y amados por el resto del pueblo argentino. Reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo para que sea la justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años. Y es que la vicepresidenta se refirió simplemente a agrupaciones terroristas que operaron en el país en las décadas pasadas. Como ejemplo, hizo mención al atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina en 1994. Cabe destacar que este acto tuvo lugar en medio de la polémica por los vínculos de funcionarios nacionales con condenados por crímenes de lesa humanidad. En paralelo, la justicia argentina inició un nuevo proceso por delitos cometidos en centros clandestinos de detención de Buenos Aires durante la última dictadura. Mabel Careaga, integrante del grupo Los 12 de Santa Cruz, advierte de que el gobierno trata de cambiar la interpretación de la historia para reivindicar el terrorismo de Estado. Asimismo, asegura que la administración de Milei busca estar preparada para reprimir a los que salgan a las calles a protestar. Victoria Villarruel convoca a un acto en el Congreso de la Nación. A mí me parece que hacer este acto, que en realidad
tiene la excusa de homenajear a las víctimas del terrorismo, pero terminó siendo un acto que reivindica a la dictadura militar del 1976, a todas las dictaduras militares que sufrió nuestro país, el terrorismo de Estado. Tienen que hacer estos actos para cambiar el sentido común de la sociedad, para cambiar la interpretación de la historia y poder volver a repetirla sin ninguna duda. Yo no tengo ninguna duda que los que hoy nos gobiernan son profundamente antidemocráticos, que reivindican lo que sucedió en la dictadura, y reivindicar significa que están de acuerdo con lo que pasó. Ellos saben también que el pueblo argentino, por la historia que tiene de lucha, va a salir a la calle a defender sus derechos. Entonces ellos quieren estar preparados para volver a reprimirnos o para reprimirnos una vez más y, por supuesto, violando todos los derechos humanos. El Visionario Noticias. El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. La ministra Luz Cristina López y el presidente del Comité Paralímpico Colombiano, Julio César Ávila, lideraron la reapertura de la Casa Colombia París 2024. Este espacio, que promueve la cultura de Colombia a través del deporte, ofrece acogida con hospitalidad y calidez a personas de todas las nacionalidades. Sepan que hoy, con el corazón colombiano, estamos aquí en París para decirles bienvenidos y bienvenidas a esta Casa Colombia. Esperamos que un poquito de ese encanto, del sabor, del talento, de la diversidad, del deporte de nuestra Colombia, que hoy están aquí presentes, sean una hermosa cara de Colombia ante esta ciudad de París. El amarillo, azul y rojo de nuestro pabellón abrazarán a todos los visitantes en estos Juegos Paralímpicos, que van a disponer de múltiples escenarios y múltiples lugares de encuentro para que el deporte y la mejor cara de nuestros atletas, entrenadores, cuerpo médico, staff, de todos los que hacen parte de la delegación, sean grandes protagonistas en esta fiesta deportiva. Agradecimiento, además del saludo, agradecimiento a la señora ministra Luz Cristina López Trejos. Creo que el apoyo que le ha dado al deporte paralímpico, a las federaciones y a nosotros como comité, le ha dado las garantías para que nuestros paratletas se puedan preparar de la mejor manera. Tuvimos el respaldo del Ministerio del Deporte para nuestros eventos preparativos en todas las competencias que pudimos hacer a lo largo de los años, y siento que fue bastante bueno, ya que nos ayudó a estar ahora en París. Nos sentimos orgullosos, aquí se siente como si fuera Colombia, sentir ese ambiente, las personas aplaudiendo, las personas dando ánimo, es algo que es muy colombiano y nos sentimos casi como en casa. Estamos bien preparados, el clima está perfecto y bueno, creo que no es impedimento para poder llegar y dar buenas alegrías a Colombia. El Visionario Noticias. Estamos al día con la información de Bogotá, Colombia y el mundo. Más de 3.000 indígenas del departamento colombiano del Cauca marchan en Bogotá en busca de un diálogo directo con Gustavo Petro. Las comunidades planean permanecer ahí, en la capital, y aseguran que llegarán más personas hasta que se alcance un acuerdo que satisfaga sus demandas ante la crisis humanitaria que sufre el territorio por la violencia armada. Referentes de los pueblos originarios le recordaron a Petro que se asegura ser el gobierno del cambio, pues entonces debe haber diálogo. Andrés Fernández Sánchez nos cuenta más desde el terreno. Se completan 8 días desde que el Consejo Regional Indígena del Cauca llegó hasta Bogotá para pedirle al presidente de Colombia, Gustavo Petro, ser escuchados ante los diferentes reclamos que tienen por la emergencia social, política y cultural que viven en sus territorios, en el Cauca, en el suroccidente del país, donde la reorganización del conflicto armado y otros factores han hecho difícil su pervivencia en esta zona del país. Ellos dicen que seguirán en Bogotá y por eso han decidido salir a las principales calles para ser escuchados por el presidente Gustavo Petro. Dicen ellos que aunque durante estos días han tenido diferentes reuniones con ministros, pues esperan que sea el propio presidente de la República quien los escuche.
casi estamos a un paso de agotar el diálogo. Ya el presidente se pronunció esta mañana con su cuenta de X. Ya nos han escrito desde presidencia ya rumbo a la protocolización y pues avanza por muy buen camino, aunque nos faltan los otros dos puntos. Es en el marco territorial. Es que no se equivoque la oposición, que no piense que es que porque llegamos hoy aquí con la minga, entonces venimos en contra del presidente Gustavo Petro. Venimos a reclamar nuestro ejercicio de derechos que durante 200 años se han inquietado en esas instituciones y que no permiten avanzar mucho los escenarios. Respeto a los territorios, fortalecimiento al sistema de salud indígena y también participación en los procesos de paz que se adelantan en Colombia son algunos de los reclamos que también tienen quienes se movilizan en la capital del país. Que movilizamos por el defensa del territorio, por la vida y la paz. Eso es lo que nosotros hemos venido tratando. Sobre eso es que estamos haciendo la movilización, para que el gobierno se entere de eso y también nos proponen algo para nuestros derechos. Estamos aquí hoy pronunciándonos, visibilizando el tema de la crisis humanitaria, que no es una crisis generada por este gobierno. Hay que recordar que en el gobierno de Duque se le cambió la naturaleza al tratado, a ese acuerdo de paz, con paz por legalidad, y ahí empezó a romperse el ejercicio de la implementación del acuerdo de paz. Lo que este gobierno ha intentado es quizá resolver. Según el reporte de las autoridades, 3.400 personas se movilizaron por las calles de la capital del país. Insisten las comunidades indígenas en que el próximo 11 de octubre es la fecha máxima para definir los temas territoriales. Ellos seguirán en Bogotá y se espera que durante el transcurso del día de hoy, esta semana, sigan llegando más comunidades indígenas aquí a la capital del país. Están escuchando El Visionario Noticias. Se conmemoraron 31 años de la Ley 70 de 1993, una herramienta clave para la protección de los derechos individuales y colectivos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Escuchemos a continuación a Jenny de la Torre, activista de derechos humanos y del movimiento que articuló esta ley. Colombia, un país donde la diversidad es la esencia. En cada rincón de su territorio crece y florece la riqueza natural que forma paisajes de ensueño. En este inmenso ecosistema sobresale la cultura de sus territorios, la alegría de sus gentes que mano a mano siembran las semillas para un mejor mañana. Es su trabajo el que mueve al mundo. Es aquí, en el país que es potencia de la vida, donde se realizará la 22ª Conferencia Interamericana de Ministros y Ministras de Trabajo de la Organización de Estados Americanos, bajo el lema El futuro del trabajo en las Américas, cimentando la paz, la justicia social y la acción climática. Este es el principal y más importante espacio de discusión política y toma de decisiones en temas laborales del hemisferio. El encuentro sucede en un momento de cambio para Colombia, en donde avanzan las reformas sociales y la justicia laboral. Este pujante país, el país de la belleza, recibirá por los siguientes 3 años la presidencia de la Conferencia Interamericana de los y las ministras del trabajo de la región. Les esperamos. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. México se seca. Debido a la falta de lluvia, el país está pasando por su peor crisis hídrica en años. La falta de precipitaciones es generalizada. La sequía y el descenso del nivel de agua han llevado a la pérdida de cultivos y pastos, con la consecuente caída de la producción de granos como el maíz y de carne y leche. Y esto ejerce presión sobre los precios. Lo que antes fue una represa con agua es hoy un mar de peces muertos, y la poca agua que hay está contaminada por su descomposición. Se trata de un panorama desolador en la represa Las Lajas, en el estado de Chihuahua, en el norte de México. Los animales y los habitantes de los alrededores, como en Buenaventura, sufren las consecuencias de una larga sequía. Insólito, para mí, pues la verdad nunca me había tocado ver
el cuerpo de agua de esta presa pues prácticamente pues sin agua. Vemos una devastación total. La verdad sí estamos siendo castigados por la naturaleza. Las sequías y también los incendios en el país podrían hacer que la inflación general llegue a niveles cercanos al 5% a finales de este año, según Forbes México. La cosecha nacional está en riesgo. En temporadas anteriores los agricultores hicieron uso de pozos para obtener agua, pero hoy están casi secos. Muchos han optado simplemente por no cultivar. Aquí tenemos esta área donde estamos ubicados ya sin poder sembrar debido a los pozos que se nos han bajado a la falta de agua. Sí, tenemos ya varios años, 2 años consecutivos sin que nos llueva. Las sequías afectan al 65,5% del territorio mexicano, según datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. A ver si tienen en el piso muertas. Y esta es otra víctima. Los apicultores de la zona explican que si bien las abejas no mueren directamente por la falta de agua, mueren en el panal cuando vuelven de buscar polen. Por la misma sequía, entonces la abeja pues no tiene floración alternativa donde obtener néctar y polen y acude a los cultivos y pues ahí se aplican muchos plaguicidas, pero entre ellas pues matan insectos tanto perjudiciales como benéficos, como es en el caso de las abejas. El gobierno del estado ha abastecido con agua potable y comida a los habitantes afectados y ha usado la técnica de bombardeo de nubes para estimular las precipitaciones, pero sin mayor éxito. Al final, el tiempo manda. Pero hay buenas noticias porque próximamente se pronostican lluvias en el estado de Chihuahua. Muchos aprovechan las vacaciones para viajar, descubrir el patrimonio histórico y la naturaleza de un nuevo lugar. Cada vez son más quienes quieren disfrutar de los placeres del turismo, un sector que en muchas regiones es una importante fuente de ingresos y a la vez de problemas. En zonas como Venecia o Barcelona, por ejemplo, el malestar de la población local frente a la masificación turística está generando fuertes conflictos. Mientras tanto, en una pequeña isla del Mediterráneo llevan años enfocándose en un modelo de turismo sostenible. Vean. Residentes protestan contra el creciente número de turistas y el alza de alquileres. Ya sea en Mallorca, Islas Canarias, Barcelona o Venecia, los locales temen quedar atrás. Y es que no se benefician en absoluto de las ganancias multimillonarias de los consorcios hoteleros. Temen que las masas de turistas terminen por destruir por completo la identidad de su tierra. Ya basta, todo gira en torno al turismo. Nosotros nos empobrecemos y ya no tenemos espacio para vivir. Pero las cosas se pueden hacer mejor, como lo demuestra Cerdeña. La isla mediterránea pertenece a Italia y tiene 1,6 millones de habitantes. En 2023 llegaron aquí más de 7 millones de turistas, pero desde hace años Cerdeña toma medidas para que el turismo sea más sustentable. Para ello se organizan los empresarios de la gastronomía, las pensiones y hoteles. Algunos pensaron hace más de 30 años en conceptos para ahorrar agua, evitar basura y priorizar los productos locales partiendo de los alimentos. Todo lo que llega a la mesa viene o bien de nuestro jardín o tiene trayectos cortos porque viene de la isla. También la carne y el pescado. Hacemos lo que podemos, de modo que el 90% de los productos es de trayectos cortos. Este extenso complejo turístico tiene espacio para 1.400 visitantes. Los autos están prohibidos, aquí solo circulan pequeños coches eléctricos. La electricidad viene de paneles solares y es que si hay algo en Cerdeña es sol. Lorenzo Giannuzzi construyó este complejo hace más de 30 años. Ya en aquel entonces pensó en cómo minimizar el impacto ambiental de una instalación de tales dimensiones. Por ejemplo, con el agua. Aquí se consumen todos los días 1.000 metros cúbicos, es decir, 1 millón de litros de agua. En Cerdeña escasea el agua potable. Recientemente, en julio, el gobierno regional decretó alarma ambiental en algunas zonas por la falta de agua. El jefe del hotel, Giannuzzi, construyó hace tiempo una represa con capacidad para 350 millones de litros. En invierno acumulamos suficiente agua para abastecernos el resto del año. No dependemos del agua del grifo, somos autosuficientes. A una hora en auto se encuentra la capital de la isla, Cagliari, con sus monumentos, casco histórico y restaurantes.
El gobierno de la región autónoma de Cerdeña comenzó hace 10 años a restringir el número de personas que ingresa a las playas y zonas turísticas para proteger la naturaleza. Al principio no fue fácil y aún hoy sigue siendo difícil. A muchos empresarios del sector turístico hay que convencerlos de esta filosofía. En muchos sectores se puede observar que el concepto funciona. Por ejemplo, en las dunas que protegen a las playas de la erosión, apenas caminan turistas, gracias a los letreros que explican la función, pero sobre todo por las duras multas. Así nadie molesta a los flamencos. Raimondo Mandis dice que cada vez más turistas aprecian mucho los esfuerzos del turismo de bajo impacto y que es justamente por eso que vuelven. El Visionario Noticias. El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. La Gobernación de Boyacá trabaja por la niñez y llegaron a San Eduardo en el Tour Super Gober, una muestra de la suma de voluntades, proyectos y trabajo en equipo que va a consolidarse para el bienestar de cada niño y niña boyacense. Agradecemos el apoyo del señor gobernador en esta gestión que se hizo para lograr esto. Gracias por la oportunidad, que me encantó el proyecto de Supergover. Gracias, doctora Daniela, porque el país se cambia no con palabras, sino con acciones. Y esta es una muestra de ello. Sin el apoyo del gobierno departamental no hubiese sido posible hacer lo que hasta el momento se ha hecho y proyectar lo que está proyectado. Ha sido fundamental y eso se lo voy a agradecer indudablemente a todo el gabinete departamental en cabeza del ingeniero Carlos Amaya. Desde el inicio de nuestra gestión hemos dicho que lo que prometemos lo cumplimos. 2.300 millones de pesos para 17 municipios del departamento de Boyacá. Eso es muchísimo y gracias a eso podemos llevar a los diferentes municipios salas de STEAM, computadores, parques infantiles, también dotación como todas esas escritorios, pupitres que ustedes van a ver ahorita y mejoras de infraestructura educativa. En Soluciones W de W Radio, un profesor hizo la gestión para una sala de bilingüismo. Este también ha sido dotado por la gobernación de todo el amoblado y de esa manera se ha hecho entrega a la institución educativa una sala totalmente moderna de última tecnología para que los niños puedan fortalecer su proceso educativo. Y la verdad me siento súper feliz, súper honrada de estar aquí, muy contenta por ustedes, espero que disfruten mucho de la sala, de los computadores, que los aprovechen, es una herramienta fantástica que les va a poder todos los sueños que ustedes tienen, es una gran herramienta para empezar a trabajar por ello. Por eso este día con inmensa alegría anunciamos que firmaremos un convite educativo para embellecer nuestra querida institución con una inversión de 37 millones de pesos. Niños y niñas de Boyacá son el alma de nuestra tierra. Ellos con su alegría, su curiosidad, con su inocencia, nos enseñan cada día qué es lo que realmente importa. Así que sin más preámbulos, sigamos construyendo juntos un Boyacá lleno de amor, de esperanza y oportunidades para todas y todos. Muchas gracias. Colombia y el mundo, el Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. El Gobierno Nacional avanza en los planes de integración eléctrica y transición energética con la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE. Escuchemos a continuación al ministro de Minas, Andrés Camacho, y al secretario educativo de OLADE, Andrés Rebolledo. Bueno, acabamos de sostener una reunión con el secretario Andrés Rebolledo de la Organización Latinoamericana de Energía y el presidente de la República. Estuvimos conversando sobre la integración energética latinoamericana, los planes que tenemos de interconexión en energía eléctrica y los planes de transición energética. Aquí Andrés nos puede comentar también qué pasó en nuestra reunión. Bueno, efectivamente tuvimos una reunión con el presidente. Nuestra organización es la encargada de los temas energéticos en América Latina y el Caribe. Nuestro objetivo y nuestra misión es básicamente apoyar a los países en política energética y sobre todo impulsar la integración energética y en particular la integración eléctrica, que ha sido un asunto prioritario y principal que el presidente Petro ha planteado durante estos últimos meses. El próximo año
Colombia tiene un rol principal en materia de integración energética por cuanto estará a cargo y conducirá distintos organismos de integración en la región, CELAC, Consenso de Brasilia, y nosotros como organización lo que hemos conversado con el presidente y el ministro en esta reunión es ponernos a disposición para poder avanzar en el ámbito de la planeación, en el ámbito del diagnóstico en términos de cuáles son los desafíos principales, temas de financiamiento, para poder avanzar y dar un impulso renovado a la integración particularmente eléctrica, no solo en América del Sur, sino que en todo el continente. Ministro, ya que está acá el tema de las tarifas, la fórmula, el presidente habló en una acción que muy pronto se va a conocer. ¿Cuándo, la fecha, qué pueden decir ahí por parte del gobierno? Pues ya en los diferentes debates, incluso en el último debate en el Congreso, presentábamos las resoluciones que están en curso, resoluciones en las que venimos trabajando desde hace meses. Están algunas de ellas en revisión de la Superintendencia de Industria y Comercio por abogacía de la competencia, y estamos ya muy cerca de tener en firme varias de estas resoluciones que tienen que ver con la revisión de todas las componentes de la fórmula tarifaria: generación, distribución, comercialización, pérdidas, con el objetivo que nos hemos trazado como gobierno de obtener unas tarifas justas, especialmente en el Caribe. Ministro, el presidente de Andesco. ¿El tema de la gasolina y el diésel subirá en septiembre? Pues nosotros, como ya hemos dicho, la gasolina ya llegó a su normalización de las medidas de tiempo atrás. El ministro de Hacienda planteaba unas metas que tenemos para la estabilización de lo que es este fondo, la deuda que quedó del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Se hicieron unas mesas de trabajo, se están terminando los acuerdos de esas mesas de trabajo para concertar cómo puede ser el comportamiento en ese combustible, específicamente el diésel, en las próximas semanas. Ministro, ayer el presidente de Andesco aseguró que le iba a responder al presidente punto por punto sobre esa locución, porque decían que ellos no eran ningunos corruptos y que además gracias a ellos un apagón. Pues creo que nadie le ha dicho que sean corruptos, entonces bueno, esperemos a ver qué responden. Ministro, ayer hubo confusión, preocupación por aquello de que no hay gasolina. Y la pregunta en la calle es ¿quién dijo la mentira? ¿Hay gasolina? ¿No hay gasolina? ¿Miente diésel? ¿Quién miente? Bueno, nosotros desde el primer momento que se presentó la contingencia en la refinería de Cartagena, hicimos todas las revisiones, se logró recuperar la operación de la refinería de Cartagena en 3 días, tiempo récord, y teníamos todo el abastecimiento garantizado, el stock, y por eso desde el primer momento anunciamos, lo contamos en todas partes, el abastecimiento del combustible de aviación estaba garantizado. Luego estuvimos revisando algunas cifras que no cuadraban. El fin de semana, especialmente el domingo, hicimos un PMU para revisar por qué las cuentas no cuadraban, y lo que identificamos es que tal vez había un problema en la cadena de suministro, en la logística, y al revisar ya esa cadena de suministro en la logística, pues también las comercializadoras empezaron a identificar que tenían las condiciones para asegurar el abastecimiento, y como lo dijimos en la rueda de prensa de ayer, pues la condición es normal, no tenemos por qué tener cancelaciones de vuelos, y que todo el abastecimiento del país para la aviación y la operación aérea está garantizada. Ministro, a propósito de ese tema, el presidente denunció hoy temprano corrupción durante la construcción de Reficar. ¿Tiene usted algún hecho con? Sí, yo esta mañana también en la rueda de medios que teníamos señalábamos con preocupación como una refinería que es la más moderna que tenemos en el momento, que acaba de ser construida, pues recientemente terminó su construcción 2015, 2016, tenga un problema estructural como el que ocurrió y que llevó a esta situación, y que amerita también una investigación sobre los diseños. Hay una historia trágica casi de lo que significa Reficar para el país, y que ya una vez terminada tengamos este tipo de situaciones, pues no tiene ninguna justificación, y es parte de lo que tenemos que también investigar, analizar y por supuesto corregir. Ministro, en el anuncio hace poco no va a hacer 2 parques solares que tenían La Guajira. ¿No le preocupa que las empresas estén saliendo de los pitos por problema? Hasta el momento no hay ninguna empresa que se haya ido del país. Con cada una de las empresas estamos trabajando, estamos buscando mecanismos de acompañamiento social, de acompañamiento en tema de licenciamiento ambiental, pero también en acompañamiento comercial. Hay otras empresas interesadas en seguir involucrando inversiones y seguir trabajando en la transición energética, así que con Enel también se ha tenido una conversación de ese estilo, y creemos que todos esos proyectos que ya han tenido algún avance se van a materializar y vamos a continuar su proceso de construcción. El Tribunal del Atlántico les dan unos días para que ustedes hagan el cambio de la fórmula tarifaria. ¿Cómo responde al tribunal? Es una gran oportunidad para acelerar los tiempos que tenemos para reducir las tarifas en el Caribe, entonces estamos en la revisión jurídica, pero ya tenemos una ruta de trabajo, un plan de acción. Gracias. Están escuchando El Visionario Noticias. Y
hablando de casos de injerencia, Nicaragua detiene la mano de la Unión Europea en los asuntos internos del país. Esto luego de que desde Bruselas hicieran un llamado al gobierno de Daniel Ortega a restablecer las libertades fundamentales en el país latinoamericano. En respuesta, el gobierno nicaragüense arremetió contra el bloque comunitario, acusándoles de cometer injerencias y falsificaciones en nombre de una supuesta y teatralizada democracia. Nicaragua recordó a los líderes de la Unión Europea que la historia de sus países está basada en crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el afán de poseer las riquezas de otras naciones. El gobierno nicaragüense enfatizó que sus decisiones se toman en base a la Constitución y leyes de su país como pueblo independiente y soberano. Todo ello se debe a que Bruselas le pareció preocupante la decisión de Daniel Ortega de gestionar las organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, la Asamblea Nacional Nicaragüense aclaró que su ley de reformas tiene en la mira fortalecer la transparencia y la seguridad jurídica respecto a las ONGs. En tal sentido, cada organización debe solicitar su suscripción a las autoridades competentes. El Visionario Noticias. El presupuesto general de la Nación tiene grandes retos. Uno de ellos es completar su financiación con ayuda del Congreso de la República. Va un presupuesto con 523 billones, de los cuales está financiado 511 y faltan 12 billones que hay que llevar con una ley de financiamiento. Otro aspecto clave tiene que ver con el pago de la deuda, rubro que ha generado debate sobre su impacto en aspectos como el gasto o la inversión. Pero como no puedo dejar de pagar la deuda que hay que pagar, que son 112 billones en el 2025, no podemos seguir sacrificando la inversión. El Visionario Noticias. Estamos al día con la información de Bogotá, Colombia y el mundo. Y en directo nos acompaña Chema Sánchez, periodista y miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en la Defensa de la Humanidad. Chema, qué gusto verte, saludarte. Pues los medios revelan el interés de Francia, ¿no?, por Durov. Esto no es nuevo. ¿Cómo cambia en este momento el tono del caso? ¿Tú cómo lo percibes? Bien, yo perdona que te rectifique, yo creo que no es el interés de Francia, es el interés del imperialismo. En realidad Francia... tenemos que insistir, se ha visto en esta guerra que está haciendo el imperio contra Rusia, es una guerra en la que todo vale y que incluso sus disques socios, que en realidad son cipayos, estados al servicio del imperio, están entregándose para hacer todo tipo de barbaridades y contra sí mismos, contra su economía, pero también contra sus otrora dogmas, como eran la libertad de expresión, la libertad de información. En realidad ya lo hicieron con Julian Assange, encerrado durante 12 años, lo hicieron persiguiendo también a aquel que denuncia, como fue Snowden, verdaderas redes que estaban dentro de espacios de crimen y corrupción, que son las redes dentro de los estados del imperio, y realmente ahora lo que está haciendo es, supongo, siguiendo los criterios de que Telegram se ha convertido en una red de comunicación alternativa en la que se expresan en todos aquellos espacios, todos aquellos países y pueblos del sur global, que en realidad están siendo censurados en las grandes redes y medios que tienen absolutamente controlados Estados Unidos y el imperio sionista, yanqui sionista europeo. Así es, pues una situación compleja. Primero este amor, después ya no te quiero y ahora te investiga. Están escuchando El Visionario Noticias. El Ministerio del Interior dictó una charla a los pueblos indígenas del Baupés sobre derecho a la consulta previa. El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. Buenos días para todos. El bienestar y todo lo que tiene
que lo enseñaron nuestros ancestros, nuestros abuelos y los que en esta ruta nos enseñan también nuestros abuelos que está aplicando. Por lo tanto, en Colombia se reconocen los pueblos indígenas, las comunidades negras, oportunidades organizadas y políticas y las comunidades municipales. Bueno, pues a mí me pareció muy buena la reunión que nos están dictando, porque es una experiencia más que, o sea, estamos aprendiendo. Nunca he tenido una oportunidad como esta. Esto es una experiencia para yo llevar a mi comunidad, para comentarles de lo que aprendí. Vamos a brindarle un fuerte aplauso y le damos la bienvenida. Que la consulta es un derecho fundamental como pueblos indígenas para que en adelante no cometamos errores. Entonces, ¿eso a qué se debe? Es la pregunta. Nosotros tenemos acceso a la información, tenemos acceso a la información que tiene el Ministerio del Interior, como hay otras bases de información como DANE, PL, MASIGA, que reposa allí como información de representatividad. El derecho a la consulta previa para nosotros es de vital importancia para poder nosotros tener unas herramientas y de algún modo para hacer uso de la defensa de nuestros derechos como pueblos indígenas. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. Tras el Consejo de Seguridad desarrollado el pasado 17 de agosto en el municipio de Granada Meta, presidido por el señor Ministro de Defensa Nacional, la cúpula militar, los gobernadores del Meta, el Guaviare, algunos alcaldes de los municipios del sur del Meta y los alcaldes del departamento del Guaviare, donde ellos le plantean al gobierno central y a nosotros como mandos regionales algunas inquietudes en temas de seguridad, sobre todo lo que es la extorsión, algún tipo de constreñimiento a la población, dificultad para movilizarse en las áreas rurales. Queremos informarle que a través del desarrollo de nuestras operaciones militares en cumplimiento de nuestro plan de campaña, se adelanta una operación ofensiva en área rural del municipio de Calamar Guaviare, entre los ríos Unilla y Tilla, donde se logra ubicar un campamento en el cual habían aproximadamente 40 integrantes de la estructura Armando Ríos del bloque Amazonas. Durante el combate que se desarrolla sobre este sector se logra neutralizar un sujeto, el cual logramos identificar como alias Steven, un integrante de una comisión que ha hecho mucho daño en el Guaviare, que asesinó a una líder social en el municipio de Miraflores y también a unos jóvenes en el municipio de Carurú, Upés. En esta acción logramos incautar 2 armas de fuego de largo alcance, material de guerra, material de intendencia, logrando impactar esa intención de expansión de esta estructura aquí en el departamento del Guaviare. Las fuerzas militares continuaremos adelantando estas operaciones en busca de traer la tranquilidad a todos los pobladores de los departamentos del Meta, Guaviare y Caquetá. El Visionario Noticias. El ministro de Educación Daniel Rojas Medellín destacó la importancia de aprobar la ley de financiación para ampliar la cobertura y la gratuidad en la educación superior para los estudiantes más vulnerables en el debate de control político en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. Decirle, representante Carvalho, que por supuesto compartimos la preocupación por la Universidad de Antioquia. Creo que estaría muy bien, así como aceptamos la propuesta del representante Julián López, pues también sentarnos a mirar el caso puntual de Antioquia, no solamente de la Universidad de Antioquia, sino de todas las universidades públicas e institutos técnicos y tecnológicos de la región. No obstante decir que los recursos de base presupuestal a la Universidad de Antioquia han crecido del 2022 al 2024 en un 35%, y se ha hecho un esfuerzo grande para que de estos 15.000 millones se dirijan a la ampliación de cobertura. No obstante, pues aceptamos respetuosamente la solicitud que usted nos hace para que lo revisemos, no solamente con la comunidad universitaria, sino con los congresistas
y con que usted bien apruebe. Me parece bien importante la diferencia que hace el representante sobre la reducción en el presupuesto de inversión, que la compartimos ambos, pero el aumento en el presupuesto de funcionamiento. Y habría que darle claridad a la comisión y a quienes nos escuchan que este aumento en el presupuesto de funcionamiento del sector obedece a que el Sistema General de Participaciones se contabiliza dentro del presupuesto de funcionamiento y que aun cuando el presupuesto general de la nación tiene un recorte significativo, el presupuesto del Sistema General de Participación aumenta un 17,28%. Creo que es el presupuesto que más aumenta de una vigencia a otra, y esto tiene que ver con la fórmula con la cual se calculan los giros al Sistema General de Participación, que están atados a un cálculo frente al crecimiento de la economía de los últimos 4 años. El rebote que hubo después de pandemia ha llevado a que el Sistema General de Participación tenga ese aumento tan monumental que pasa de 39,6 a 46,5 y por ende tiene un espejo en el crecimiento tan abultado que usted ve en el presupuesto de funcionamiento del sector de educación. Pero además compartimos con usted que la reducción en presupuesto de inversión a 5,7 billones de pesos pues nos preocupa, pero ojo, aquí también debo poner una alerta, y es que ese presupuesto de inversión podría verse aún más reducido si no se aprueba la ley de financiamiento que contiene la ley de presupuesto general de la nación. Es decir, ahí sí no tendríamos presupuesto de inversión para el sector. Apoyamos, representante Pedro, hacer de la UTC la primera universidad interétnica del país, y queremos, y vengo de Quibdó y de Ismina, de donde tenemos una gran preocupación, no solamente por la sede de Ismina, que lleva más de 12 años en proyección y que no se ha podido abrir por diversas circunstancias, sino además por la interinidad de la rectora y por los giros que se han venido haciendo desde el Gobierno Nacional Central para garantizar cobertura. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. Al menos 9 palestinos murieron en las últimas horas en ataques israelíes en el norte de Cisjordania, según el propio ejército. Israel había anunciado la madrugada del miércoles el inicio de una operación antiterrorista a gran escala en las ciudades de Jenin y Tulkarem, ubicadas en este territorio palestino ocupado desde 1967. La guerra en Gaza, desencadenada por el ataque de la milicia islamista Hamas el 7 de octubre, ha intensificado la violencia en Cisjordania, donde han muerto ya 650 palestinos y 22 israelíes. Mientras las negociaciones para alcanzar una tregua se retomaron hoy en la capital catarí, Doha, según fuentes de seguridad egipcias. En Venezuela, la líder opositora María Corina Machado denunció este martes la detención del asesor jurídico de la Plataforma Unitaria Democrática, la principal coalición antichavista. Eso después de que el ex candidato presidencial de esta formación, Edmundo González Urrutia, ignorase por segunda vez una citación de la Fiscalía por la publicación de documentos electorales. La oposición califica esta cita como un acoso judicial. Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro anunció una amplia remodelación de su gabinete, pese a que su victoria no ha sido reconocida por gran parte de la comunidad internacional ni por la oposición. El fiscal especial estadounidense Jack Smith reformuló este martes la acusación contra el expresidente Donald Trump después de que en julio la Corte Suprema le concediera inmunidad parcial en sus actos como mandatario. El Ministerio Público rebajó algunas imputaciones sobre los planes de subversión electoral de Trump, pero mantiene los 4 cargos en su contra, como el de conspiración para obstruir un procedimiento oficial. El expresidente calificó de ridícula la acusación y de trastornado al fiscal.
El canciller alemán Olaf Scholz y el primer ministro británico Keir Starmer anunciaron este miércoles en Berlín que ambos gobiernos empezarán a trabajar en un tratado bilateral para profundizar las relaciones. El dirigente laborista, que también visitará Francia, se ha marcado como una prioridad reconstruir la confianza con sus aliados europeos tras el Brexit. Starmer aboga por renegociar un nuevo pacto de seguridad con la Unión Europea y mejorar el acuerdo comercial existente con los 27. El defensa uruguayo Juan Izquierdo falleció este martes a los 27 años de edad de muerte encefálica tras una parada cardiorrespiratoria, informó el Hospital de Sao Paulo. El jueves pasado, el jugador de Nacional sufrió una arritmia y se desplomó cuando salió al campo en los últimos minutos del encuentro que Sao Paulo y Nacional disputaron en el estadio Morumbis de los octavos de final de la Copa Libertadores. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información con la actualidad de Bogotá y la región. El Ministerio del Transporte presenta los detalles del proyecto férreo interoceánico Cúcuta-Darién en Chocó, con el cual busca conectar por tierra los océanos Pacífico y Atlántico y así ser un corredor logístico de transporte de carga que complementará el Canal de Panamá. ¿Es posible unir el océano Atlántico y el Pacífico con un tren? El tren interoceánico es un proyecto del Gobierno Nacional que busca conectar por tierra los océanos Pacífico y Atlántico, creando un corredor logístico de transporte de carga que complemente el Canal de Panamá. En el Canal de Panamá circula aproximadamente el 6% del comercio marítimo mundial, lo que constituye una oportunidad para complementar su desempeño con un tren interoceánico. El tren interoceánico es una solución alterna al paso de mercancías entre los dos océanos. Conectará a través de un corredor férreo que cruzará por el departamento del Chocó al Océano Pacífico y al Océano Atlántico. El tren interoceánico beneficiará directamente a los más de 127.000 habitantes de los municipios de Jurado, Bahía Solano, Bojayá, Carmen del Darién, Río Sucio, Nuevo Belén de Bajirá, Unguía y Acandí en el Chocó, y en general a los más de 450.000 habitantes del departamento, cuyos municipios son 70% rurales. El proyecto se articula con la Gobernación de Chocó y el Ministerio del Interior para avanzar en la consolidación de la estrategia que busca acercar a las comunidades. El proyecto está en fase de estudio, es decir, en un análisis preliminar de la idea, identificando los aspectos generales, los recursos necesarios, los costos estimados y los ingresos esperados. Esta etapa la adelanta la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte y se está estableciendo las alternativas de trazado que satisfagan en mayor medida los requisitos técnicos y financieros. Luego de esta fase vendrá una de factibilidad y una de estudios y diseños definitivos, y finalmente la de construcción y operación. José Vicente Campos Marroquín, El Visionario Noticias. Somos Noticias El Visionario, voces y lectura de la información. La invitación mañana a partir de las 6 de la mañana a través de 107.4, la frecuencia en la región central de Colombia. También en las diferentes plataformas digitales, en las redes sociales, donde estaremos con toda la información de lunes a viernes. Las notas locales, regionales de Bogotá, de Cundinamarca, de Colombia y en el mundo están aquí en El Visionario Noticias. Buen día para todos. Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información.
José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias.